Nunca una sentencia fue tan oportuna. La lucha y Abel son sinónimos, pero además la escuela y Abel Rodríguez son una unidad. Ese es el marco desde el que se puede entender su existencia. La del hombre que nació en Piedras, Tolima, una tierra brava y llena de historia. Una tierra tan rebelde que su río produce ostras en claro desafío a la naturaleza. Piedras es su origen. Y él recuerda mucho su sitio de nacimiento, que se llama el Llano Largo, es una vereda cercana al pueblo. Recuerda cómo caminaban 20, 30 minutos, 4 veces al día para poder llegar a la escuela. Cuando estaba chiquito le gustaba ver estudiar. Sí, él cogía un lápiz y se ponía a hacerlo. De ese mismo ambiente, heredó tal vez Abel la capacidad de transformar la realidad establecida. La del niño que quiere seguir estudiando, pero que en su pueblo solo hay hasta primaria, y que entonces se vuelve emigrante y becario. Y cuando terminó la primaria, en esa ya tenía el cupo allá en la normal, porque un maestro le consiguió el puesto, el cupo. Dijo, yo me llevo a Abelito, yo me lo llevo, decía, que porque era un chino muy inteligente. Y entonces Abel le dijo, claro, con mucho gusto. La del normalista superior que sale de su departamento para empezar su ejercicio de maestro en el núcleo escolar La Arcadia de Algeciras, Huila. Como maestro era muy responsable, ¿no? Si él siempre estaba con sus estudiantes. En mi experiencia como maestro, yo tuve 2 grandes oportunidades. Una de trabajar en el campo con niños rurales, pero en una institución educativa más o menos completa, adecuada. Vea usted, era en el campo, era un núcleo, pero allí los niños recibían alimentación escolar, los maestros teníamos comedor, los maestros teníamos unas instalaciones adecuadas para dormir, etcétera, etcétera. Y esto era en una zona rural muy distante de la cabecera municipal, 17 kilómetros. Y llegué a Bogotá y trabajé en unas escuelas muy cerca del centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza de Bolívar, donde están los órganos del poder. Pero los niños allí trabajaban en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Niños que no tenían ninguna alimentación, trabajábamos en unos salones que eran un salón comunal dividido con troncos de madera y latas para separar un grupo del otro. No había patio para la recreación de los chicos, los maestros no teníamos ningún material educativo, etc. Es decir, era algo realmente doloroso, muy difícil para ejercer una actividad educativa. Pero ahí en esas condiciones aprendimos muchas cosas, por ejemplo, lo importante que es el compromiso de la comunidad con la escuela. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en una escuela en el barrio San Jorge, Reino de Holanda, y ahí inició su campaña para ingresar al sindicato. Hablar de Abel hay que hablar en diferentes escenarios o diferentes campos del quehacer humano. El primer campo en que Abel aparece, por decirlo así, es en el movimiento sindical. Por los años finales de la década del 60 y comienzos de la década del 70. Y cuando llega como maestro aquí a Bogotá, rápidamente llega a la dirección de nuestra cooperativa, de nuestro sindicato de educadores de Bogotá, lo que conocemos como nuestra ADE. En esa época, hace 30 años, recién ingresada al distrito y por supuesto recién egresada de la normal, era clarísimo que las luchas que se habían logrado anteriormente estaban lideradas por personas como Abel Rodríguez. Allí indudablemente juega un papel muy importante que como toda su vida la jugó en defensa de los derechos y de la dignificación de la profesión docente. La directiva constituida
eligió a Abel como presidente, en donde le tocó, pues, por decirlo de alguna manera, dirigir varios conflictos, varias huelgas, como la huelga del 72. Ya en estas épocas Abel era un hombre de concertación, lo que sigue siendo su principal cualidad, es decir, de estar en medio de una gran cantidad de contradicciones y a veces de posiciones extremas, pero ha sido la persona que siempre, a través del diálogo, puede encontrar unidad. Se hizo un movimiento de protesta en la Plaza de Bolívar, entonces destituyeron a 19 dirigentes, entre los cuales quedó Abel como presidente del sindicato destituido. Para su finalización tuvimos que apelar a la Federación Colombiana de Educadores y en procura de una negociación con el Ministerio de Educación, siendo ministro de Educación Luis Carlos Galán, en donde logramos que las sanciones que estaban quedando de pérdida de quinquenios y bueno, y descuento de los salarios, pues no quedara nada de eso, y se hizo un convenio que se plasmó en una carta de intenciones del ministro Galán, que la hizo al mismo tiempo suscribir del alcalde Albán Holguín, que era el alcalde de Bogotá y que fue el protagonista de las destituciones. Eso es lo que más me acuerdo de esa vida de esos años 71 y 72, en donde compartíamos la presidencia de la ADE con el compañero Abel. Es en ese laboratorio de hacer y rehacer escuela que Abel reafirma su vocación, su destino y su compromiso vital. Por eso decide profundizar en la formación como educador y lo hace en Ciencias de la Educación, con especialidad en Español y Literatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Ambos estudiábamos español y literatura, a la vez que éramos maestros durante la jornada del día y estudiábamos por la noche. Pero allá en la universidad no fuimos más sino amigos. Además, como Abel hacia el 8º semestre, lo expulsaron de la universidad por revoltoso. Organizó prácticamente el primer paro que hubo en la Universidad Pedagógica, y es gracioso porque cuando nosotros nos fuimos a casar, mi papá decía: ay, pobrecita mi chinita, se va a casar con un subversivo. Y mi papá era bastante conservador. El 17 de junio de 1972, contrae matrimonio con quien desde entonces no solo ha sido su esposa, sino su mejor amiga y compañera. Llevamos 35 años de casados. Nos casamos por coincidencia el día que la ADE cumplía 15 años de fundada, y hemos pasado momentos felices y difíciles, pero unidos. Los hemos podido superar, y porque hemos trabajado unidos por una familia y por la educación del país. El 15 de mayo de 1975 nace su primogénito, Andrés Abel. Pacho llegaría año y medio más tarde. Hoy son dos dedicados profesionales. Pues me siento muy orgulloso de él, pues porque el trabajo que él ha hecho, pues desde FECODE, cuando yo estaba pequeño, hasta hoy en la Secretaría, pues siempre se ha enmarcado pues en una vocación de servicio, que no solo ha sido pues la clásica política, porque todos los políticos dicen que quieren servir, sino que se ha visto en la mejora en la condición de los maestros, o la parte educativa de la Constitución, o digamos cuando estaba en la decanatura, pues los alumnos a los que les enseñaba, o ahora pues los logros importantes que ha habido en la educación bogotana, pues desde que él está en la Secretaría. Siempre ha sido muy, sí, también solidario, y eso ha tenido pues ciertas consecuencias en ser desprendido, en ser muy generoso, y a veces no preocuparse mucho por su propia, digamos, situación. Porque a veces, pues digamos, una preocupación que tuvimos hasta hace poco era que mi papá había luchado por la pensión de todos los maestros de Colombia y él tenía embolatada la suya. Su capacidad de liderazgo tiene tanta acogida que en 1973 la dinámica del sindicalismo por entonces lo reclama y lo hace miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Entonces ahí tuvimos que volver a compartir la dirección de FECODE,
desde la Secretaría General y yo desde la Fiscalía. Por eso podemos uno seguir pensando de que estuvimos no en un juego paralelo, sino un juego muy integrado de compartir pues las luchas de los maestros a ese nivel, que me parece lo a destacar y lo que puede reafirmar de alguna forma la amistad permanente que mantuvimos en medio de pues, discrepancias normales en lo político, pero amistad personal que mantuvimos permanentemente. Muchos serán los logros de la Federación en este periodo, pero en aras de la síntesis, recordaremos el Estatuto Docente o Decreto 2277 del año 79. Esto cambió la perspectiva de los docentes, los retó a que cada vez tuvieran una mayor formación y además a que tuvieran los maestros un sentido de profesión, como una carrera en constante progreso para ejercer cada vez más esa gran labor de maestro. Desde FECODE se gestó la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que nació en 1988, fecha en la cual contó con la vicepresidencia de Abel. Entonces vemos aquí cómo él avanza, no solamente en las direcciones, sino en consolidar un movimiento sindical fuerte, genuino, en representación no solamente de los docentes, sino de la clase trabajadora en general de Colombia. La crisis abarca todos los aspectos, el filosófico, el pedagógico y el cultural. Su manifestación más evidente es la insatisfacción generalizada de la inmensa mayoría de la opinión pública con la calidad y los resultados del proceso educativo, con el tipo de hombre que está formando y el tipo de cultura que está desarrollando. Hicieron además, gracias a la muy inteligente conducción de esa propuesta que hicieron los dirigentes de FECODE, en particular Abel Rodríguez como presidente, de hacer una alianza estratégica con los intelectuales. Invitaron a importantes investigadores teóricos de la educación y de la pedagogía a que acompañaran ese proceso. Sin esa participación de intelectuales como Olga Lucía Zuluaga, Humberto Quiseno, Alejandro Álvarez, Jorge Gantiva, Marco Raúl Mejía, Antanas Mocus, hubiera sido muy difícil concretar los postulados que iluminaron la marcha del movimiento pedagógico. Gracias a ellos se pudo llegar a hacer una propuesta estratégica, una propuesta con mucho fundamento que desembocó en la Ley General de Educación en 1994. De allí nace entonces la idea de que los maestros son también un sujeto de saber, empiezan a interesarse por la pedagogía, por la didáctica, por lo que se tiene que aprender, por ese ciudadano del futuro. Es eso justamente el movimiento pedagógico que desarrolló durante muchísimos años. Yo creo que la experiencia del movimiento pedagógico colombiano, como balance, digamos, de esos 10, 15 años en el que tuvo mayor esplendor y tuvo mayor fuerza, acompañada por el sindicato, el balance que podemos hacer es que impactó las políticas públicas en educación. Y las impactó desde el punto neurálgico, desde donde se estaba debatiendo a nivel internacional acerca de cuál era el problema de la educación de nuestros países, que era el tema de la calidad. La experiencia de Abel en la ADE como presidente desde el año 70 y posteriormente como uno de los fundadores de la Central Unitaria de Trabajadores, era indiscutiblemente uno de los mejores candidatos que tenían los maestros en la lucha por los derechos políticos de los educadores. De ahí que en 1988 logramos, con la ayuda de muchos, a través de una coalición de movimientos de la cual hizo parte el socialismo democrático, movimiento recién conformado con él, logramos llevarlo al Consejo de Bogotá, en donde cumplió una tarea fundamental en beneficio de la educación y de los educadores en particular. La participación en política de los maestros se materializó. Ya no solo votábamos, ahora ocupábamos cargos desde donde sería posible tomar decisiones. El aporte que hizo Abel fue haber logrado sacar y llevar a políticas públicas la idea de que la educación no es un servicio, sino que es un derecho.
La construcción política de una nueva opción crecía desde las bases y Abel era protagonista esencial. Y fue justamente en el marco de esa construcción que se dio la desmovilización del movimiento 19 de abril y la disolución del socialismo democrático y otras organizaciones políticas para dar paso a la Alianza Democrática M19. Integrando sus listas, el nombre de Abel representó los intereses de la escuela y los maestros en la Constituyente del 91. Uno no sabe si fue importante para Abel o para la educación. Yo creo que para ambos, pero especialmente para la educación. Abel tenía una idea fija. La educación no puede seguir siendo la cenicienta en el presupuesto nacional. Él logra en que nuestra Constitución se incluya la educación como un derecho público. Muy importante, pero además todas las reformas de carácter social, económico y político, es decir, los aspectos democráticos que se incluyen dentro de la Constitución del 91, pues Abel hace parte de que se logre ese texto final. Este es un reconocimiento de los maestros que ayudaron a llevarlo a esta dignidad de ser constituyente. Abel creó fundaciones, fue director, coordinador, asesor, consultor, catedrático de reconocidas entidades del sector educativo y en 1998 viceministro de Formación Básica y ministro de Educación encargado. Su paso por el ministerio, donde al lado de Jaime Niño Díez y de muchos compañeros también que han estado cerca de las decisiones de política sobre educación, se logró dejar la impronta de lo que es el plan decenal, que también ha logrado generar condiciones de avance a la educación pública. Además de ser el director del plan decenal, está en un gobierno que establece un incremento de 8 puntos por encima frente al incremento de los demás empleados oficiales del país, y además en ese gobierno se establece la llamada prima de vacaciones o la prima Samper, que también se convierte indudablemente en una condición para mejorar la calidad de vida de los docentes y para seguir propugnando por la profesionalización de la carrera docente como tal. Aquí hay que reconocer que Abel indudablemente fue un baluarte, fue un gestor de esta conquista justa, esa deuda salarial que se tenía con nosotros los maestros. Ha sido también autor de diversas obras y de múltiples ensayos y artículos sobre pedagogía. En 2003 recibió honoris causa, el título de doctor en educación otorgado por la Universidad Pedagógica. En 40 años logró gestar sus actividades hasta lograr convertir la educación en el eje del desarrollo de las políticas del Estado, del gobierno, y logró producir una transformación en la educación de extraordinaria significación. Abel, más que un individuo, ha sido siempre un colectivo. Es un hombre consecuente y un gran transformador de la educación colombiana. Esta febril actividad de maestro, de investigador, de dirigente político y sindical no le ha mermado su condición de hijo, hermano, padre, amigo y esposo, ya que las ha desempeñado con las mismas altas ternuras y compromiso. Cuando mis amiguitos me preguntaban, bueno, ¿y su papá qué hace? Pues yo les decía un poco, no, pues mi papá es profesor, pero él no dicta clase. Entonces me decían, pero ¿cómo así si los profesores dictan clase? Entonces yo les decía, no, es que él ayuda a los demás profesores. Abel es de mal genio, como mi papá. Alegón, como mi papá. El hambre. Si para mí la odisea más grande es cuando lo invito a almorzar, lo hago con mucho cariño, pero me toca una en punto, porque si no llega y forma la pataleta. No, me voy a un restaurante, esto aquí no hay almuerzo. Entonces mi papá era igual. Cuando nos invitaban a almorzar, llegábamos y si era la 1:30 y no le han servido el almuerzo, esto vámonos, aquí no hay olla puesta. Él ha sido muy buen papá y creo que es buen suegro también. Tocaría preguntarle a las nueras. Él es cariñoso con ellas y con los hijos bastante. Todavía se arruncha con ellos en la cama a ver partidos de fútbol. Y
y gritan los tres y celebran y bueno. Un día estábamos acá todos y entonces mi papá comenzó a hacerle juegos a Adelaida y se ponía juguetes en la cabeza y le hablaba así y le jugaba y saltaba y todo y nosotros pensábamos que éramos de la secretaría cuando lo vean así en este plan. Yo no tengo queja de él, ni de chiquito. Él era muy obediente y todo. ¿Y ahora? También, ahora mejor. Cuando finalmente el trabajo político disciplinado y constante de los sectores democráticos permitió el ascenso al poder, por primera vez en la historia del país, de un trabajador a la alcaldía de Bogotá, Lucho Garzón no dudó en nombrar a Abel en la Secretaría de Educación de Bogotá. Vimos inmediatamente un cambio del magisterio con ese solo saber que era Abel, su compañero de luchas sindicales, el que iba a la Secretaría de Educación. Y aquí fue donde en un momento dado él pudo, digamos, lograr su sueño de revolucionar el concepto de lo que es la calidad de la educación. El cambio desde el punto de vista de la política educativa fundamental que ha introducido esta administración es el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental, pero un reconocimiento real y efectivo, no de palabra. Es decir, hemos hecho muchas cosas para que realmente nuestros niños y niñas en edad escolar y las personas que no pudieron estudiar en su edad correspondiente puedan educarse. Es decir, lo que nosotros llamamos la materialización del derecho a la educación ha sido una realidad en esta administración. Y en segundo lugar, el fortalecimiento de la educación pública. ¿Por qué? Porque sin un sistema público de educación, la vigencia del derecho a la educación es imposible. Solamente el Estado, con un sistema público de educación, puede garantizar en una sociedad que el derecho a la educación sea realidad. No tiene precedentes esta manera de sentir y ejercer gobierno. Han sido los colegios nuevos, los reforzados, los ampliados, los dotados. Han sido también los restaurantes escolares, la salud al colegio, los subsidios condicionados a la asistencia, los morrales de sueños, el reconocimiento al trabajo de los maestros, las muchas estrategias diseñadas y adelantadas por el bienestar de la gente de la escuela, por la convivencia y la calidad de la educación. Nosotros hemos entendido con él que la educación es la herramienta, es la vital para lograr que las desigualdades tan importantes que tiene nuestra sociedad puedan irse disminuyendo. Este compromiso que tienen nuestras cooperativas y que tiene la administración de mejorar la calidad de la educación es parte del sello que le ha puesto Abel al tema educativo. Sin lo que hicimos en la administración anterior, no sería posible pensar realmente en un mejoramiento serio de la calidad de la educación, porque todo el mundo reconoce que para llegar a unos niveles de calidad realmente altos se requieren, primero, unas condiciones materiales, y en esas trabajamos muy fuerte en la administración, y segundo, unos cambios pedagógicos, unos cambios educativos, y sobre eso es que vamos a trabajar en este momento. Ahora nos corresponde a los docentes contribuir también con nuestro esfuerzo a posibilitar esto que es un anhelo de todos, ganar en el campo de la calidad de la educación. Pero aquí es un llamado o no, un reconocimiento para su familia, a su esposa Cecilia, a sus hijos, en que se deben de sentir orgullosos y felices de haber tenido un verdadero líder. No un líder por un momento en el tiempo, sino que entregó de su vida 50 o algo más de años, como decía, por la pedagogía, por la defensa y dignificación de los docentes en Colombia y por la defensa de la educación pública y gratuita en este país. Alguna vez en el tiempo, nuevas generaciones de maestros sabrán que la escuela de esta época
se vistió con la piel de este hombre.